106.5. Son las 10:05. Continuamos conversando con Germania Montaz. José. Bueno, lo que me interesó es ese enfoque de ese déficit que tenemos con relación a lo que presupuestamos y a lo que recaudamos. Pero me gustaría saber qué opciones tenemos para enfrentar esa situación que pudiera estar agravándose progresivamente en el futuro. Eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros recordamos que usted fue en una época determinada, por la condición de salud que tenía el señor Hernández, usted dirigió la DGI. En términos políticos, ¿cuál es su posición? ¿Usted se vinculó al PLD? ¿No se vinculó? ¿Solamente tiene un nivel técnico? ¿Y si le gustaría volver a ocupar la dirección de la DGI en un próximo gobierno del PLD? Vamos primero con lo de la deuda, ¿verdad? Sí. Que es mucho más fácil. Que es mucho más fácil, sí. Bueno, la parte yo decía que no había soluciones mágicas. Si a mí me tocara, yo intentara preservar que el crecimiento de los ingresos fuera equivalente digamos, al crecimiento del saldo neto de la deuda. Yo, por lo menos, me planteara como un objetivo que siempre el ingreso creciera, no que yo me planteara que creciera sobre la base de expectativas, sino que ciertamente forzara de alguna manera, si es posible, se dice muy fácil, no es tan fácil como tú estás ahí, pero más o menos yo intentara que el crecimiento del ingreso fuera siempre por encima del crecimiento del saldo de la deuda, o por lo menos casi igual. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que yo tomo prestado es lo que me falta de ingresos para completar el presupuesto. Eso independiente de que yo creo también, por eso decía que nadie iba a salir ileso, que hay que bajar el presupuesto de algunos sitios, de algún lado. Y hay que repensar, con el perdón de los que no les gusta mucho el tema de educación. No es posible que un país como este mantenga aumentando infinitamente un presupuesto de educación referido al PIB. Sí, es correcto. Eso no puede ser, no porque sea negativo a la educación, claro que no, nadie puede. La primera página de los periódicos. Nadie puede pretender que alguien hable mal de la necesidad que tiene este país de invertir en educación. Eso es no es el sentido de mi para nada. Lo que yo digo es el enfoque. ¿Cómo yo construyo un presupuesto de un ministerio basado en el crecimiento del Producto Interno Bruto? Eso no es una medida de dinero, eso es una medida de crecimiento económico, de lo que tú quieras. Pero yo no puedo traducir dinero, presupuesto, respecto a un crecimiento económico. A mí, personalmente, no me parece. No le gusta a mucha gente, se oye feo, la verdad que yo reconozco que a la gente no le gusta, pero eso también en su momento hay que revisarlo. Claro. Yo no puedo endeudarme permanentemente para financiar educación, el Ministerio de Educación, y en parte eso se hace. Lo otro es que el gasto de capital no se puede desplomar tanto. Eso, en mi opinión, es lo que genera de alguna manera efectos positivos en la economía. O sea, la inversión en capital es lo que usted dice que hay que preservar. Hay que preservar. Y ahora, ¿cómo está la relación gasto corriente capital? 15% del gasto total solamente en este presupuesto. Menos del 15. Y el año pasado fue cerca de 20%. O sea, yo pienso que hay que hacer muchísimas cosas. Obviamente hay que mejorar el ingreso, obviamente hay que revisar la ley de incentivo, siempre preservando o no perdiendo de vista que los incentivos para fomentar la inversión, el empleo, son necesarios, son imprescindibles. Ahora, todo no se puede incentivar. Yo no puedo decidir que el 100% de las actividades que impactan el crecimiento del PIB, todas son exentas, porque entonces el PIB va a seguir creciendo sin generar ingresos, ¿verdad? No. Okay. Entonces, esas son así algunas cosas que se me ocurren. Política. Bueno, falta el tema de la corrupción y de la eficiencia en materia de mejorar. Bueno, ya eso es. Yo no soy para nada política, no soy afiliada a ningún partido político. Obviamente soy simpatizante de un partido con el que estuve trabajando muchos años, pero básicamente debo aclarar que yo soy un técnico. Salí de la parte técnica, no estoy en condición. ¿Cómo usted se lleva más, con Leonel o con Danilo? No, obviamente con Leonel Fernández, porque con él trabajé muos años, me tengo que llevar bien con él. No, claro, pero que no es que hay, fue con Leonel que trabajó. Sí, pero Germania. Entonces se imagina. Sí, pero José, no arrabalicemos. No arrabalicemos esta cátedra que está dando Germania. Para que esto es un tema país, lo que ella está tratando. Claro.
Ninguna crítica. Oli, no, ninguna crítica. De hecho, he valorado los esfuerzos que se hacen en muchísimas instituciones, incluyendo en la DGI, para, digamos, ese enfoque a combatir la evasión. Ojalá sea exitoso. Ya lo que para está nada, ayudando. para nada. Okay. Germania, mi opinión técnica. ¿Por qué el déficit? Es decir, nosotros podemos ver que en otros países hay un déficit superior a la República Dominicana. Por ejemplo, tú me dices que el déficit el año pasado equivalía a menos del 2%. En la Unión Europea se pactó un 3% máximo de déficit. ¿Por qué para nosotros es tan preocupante ese volumen de déficit? A ver, el déficit en sí mismo no es preocupante. Lo que es preocupante es un déficit permanente en el tiempo que requiera, digamos, que requiera deuda permanente para ser cubierto. Lo que es importante es ver el tiempo, ¿verdad? Tú no puedes tener una serie de 15 años teniendo déficit y endeudándote, porque eso en el tiempo... He acumulado, claro, es la acumulación del déficit. Pero el que haya un déficit un año puede ser incluso positivo, depende si estamos hablando de una coyuntura internacional muy negativa que requiere un impulso interno por algún motivo. No se puede hablar, el contexto explica mucho, no se puede hablar de déficit negativo, deuda negativa. Hay deudas imprescindibles para hacer inversiones de capital que trascienden generaciones y que tú se la cargas solo a esta generación podría ser negativa. Incluso una de las críticas que se hacía al gobierno de Joaquín Balaguer era ese, sí, que invertía mucho sin endeudarse, pero le cargaba el 100% de la pela, del peso de la inversión a esta generación, para inversiones que podrían ser para 10 generaciones. Bueno, ese equilibrio en nuestras casas lo vemos. No podemos comprar una casa al cash. Claro, ni un carro al cash. Claro, puede ser positivo. Tiene que ser financiado. Claro, o sea, no satanicemos ni el déficit ni tampoco la deuda. Perfecto. La gestión de ambas cosas debe ser racional y con sentido de proporción. Con sentido de proporción. Germania, correctamente. Dicen los organismos económicos dominicanos, dicen que la presión tributaria nuestra es de un 14%. Los empresarios dicen que no, que es mucho más alta. Entonces, ¿cuál es la realidad de eso? ¿Y cuál es la presión tributaria desde el punto de vista tuyo conveniente para un país como el nuestro en función de su desarrollo? Bueno, vamos a ver, los empresarios, lo que pasa es que se discute mucho sobre la presión tributaria sin aclarar a qué se está refiriendo. La presión tributaria es una medida objetiva, lo que recauda el gobierno por ingresos tributarios dividido entre el PIB. Eso es una medida objetiva. Tú sumas todo lo que recauda el gobierno, lo divide entre el PIB. ¿Por qué diferencia entonces los empresarios y el gobierno? Bueno, porque los empresarios consideran impuestos o ingresos tributarios una cantidad de cosas que son parafiscales, podrían ser, o que tienen impacto para ellos sobre el ejercicio empresarial y que aunque no sea ingreso para gastar para el gobierno, en muchos casos, son para ellos una carga. Y entonces llevan el ingreso tributario, lo convierten en fiscal y más allá, y dicen, por eso fíjate que en República Dominicana la presión tributaria 13 y la fiscal 14, porque incluye las regalías que paga Barrick, la fiscal, ¿verdad? Los dividendos que recibe el Estado por el Banco Central y las generadoras de electricidad, los beneficios por algunas colocaciones de bonos, que es la tesorería del gobierno, pero también incluye la cuenta única del Tesoro. Todo eso forma parte de la presión fiscal y lo lleva a 14. Pero yo creo que es una discusión del impacto que reciben algunos sectores. Si tú calculas la carga tributaria particular del sector, no sé, de bebida alcohólica, debe ser muchísimo más que 13, ¿verdad? Entonces, cada empresario mira su realidad, la realidad del sector, suma lo que paga su sector y hace su propio cálculo de carga, claro, que no tiene que ver nada con el concepto de presión. ¿Cuál debería ser nuestra presión? Depende de lo que quiera gastar cada país. La Estrategia Nacional de Desarrollo plantea 16, 19 y 24. A mí me parece excesivo el 24, claro, pero por ahí debe andar por 16. Anibelka, para finalizar. Bueno, tiene un poco que ver. Hay una serie de impuestos que se cobran en impuestos internos, pero que ya de hecho el propio director ha dicho, tienen otro tipo de vocación. El tema, por ejemplo, de la placa, entre otros, que tiene un fin fiscal, pero que también tiene un fin de seguridad. Y algunos han propuesto que las placas las entreguen las alcaldías, pero también que no todos renovemos las placas en el mismo periodo. Esto además de otro tipo de impuestos. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? ¿Entiende que sería sano, no solo por el tema fiscal, sino por el impacto en seguridad?
Bueno, vamos a ver, por partes. En muchos países, en la mayoría, el tema de los impuestos de circulación ciertamente es municipal. Ahora, usted compara la alcaldía de Bogotá, el nivel técnico de la alcaldía de Bogotá, para poner un ejemplo, porque lo conozco, o de Medellín, respecto a una alcaldía local, y la brecha es un poquito grande. Entonces, claro, a futuro habrá que ver cómo alguna parte, no una buena, pero alguna parte de los ingresos de los ayuntamientos provienen de su propia gestión para repartir la parte fea de la película, ¿verdad? Que es cobrar los impuestos. Pero yo pienso que le falta, mi opinión, con todo el respeto, a los ayuntamientos le falta alguna estructura financiera, recaudatoria, con un nivel fiscalizadora que pueda asumirlos, y el precio de moverlos perjudica al propio ayuntamiento, porque si se cobra mal, el propio ayuntamiento o los ayuntamientos se van a ver perjudicados porque reciben una transferencia de lo que cobra el gobierno central. O sea, yo pienso que no es el momento. Ahora, con la placa se pueden hacer muchísimas cosas. Yo recuerdo en el periodo que estuve en la administración, se discutió muchísimo que se cobrara junto con el seguro. Que tú renovaras el derecho de circulación junto con la adquisición de su seguro. Y casi se llegaron a acuerdos, y los acuerdos no se cerraron por temas tontos, digamos. Quizá no se le dio la prioridad debida, quizá en ese momento era el boom de cobrarlo por internet y hacer una serie de cosas, y por eso quizá no se dio importancia. Pero eso puede ser, las aseguradoras podrían eventualmente, porque ellas hacen un cierto chequeo, valoran el vehículo, se parece al seguro, ¿verdad? El impuesto de circulación. Depende de cómo tú construyes el impuesto de circulación, puede ser una cosa o puede ser una otra, ¿verdad? Si tú lo cobras sobre el valor, parecería casi un impuesto patrimonial, ¿verdad? Entonces ya cobrarlo al ayuntamiento se complica. Si es un impuesto de circulación como una tasa, como es ahora, que aunque no es lo que dice la ley contempla otra cosa. Bueno, parece más un impuesto municipal. Entonces ahí hay muchísimas formas de hacerlo. La ley sí establece un periodo, pero se puede cambiar la ley para distribuirlo. O sea que hay muchísimas cosas. Si yo tengo la opción de renovar mi impuesto todos los días, pues no hay multa. Gracias a Germania Montaz, economista, es directora general de Impuestos Internos. Cambio y fuera. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También